perfila como una alternativa en innovación educativa gracias a su concepción, versatilidad, flexibilidad y consentido educativo. A continuación, nuestro equipo presenta la conferencia Llenando la caja de Pandora, una propuesta para la construcción de objetos de aprendizaje reutilizables, a cargo del licenciado Andrés Osvaldo Palechor Ocampo y el ingeniero Andrés Sucerquia Osorio. Duración de la conferencia 50 minutos. Duración de preguntas 10 minutos. Andrés Sucerquia Osorio, ingeniero de Sistemas y Computación, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, candidato a magíster en Ingeniería de Sistemas, línea de Arquitectura de Software, coordinador de Diseño y Desarrollo Univirtual. Cuenta con 5 años de experiencia en Administración de Plataformas de Educación Virtual. Ha participado del desarrollo de aplicativos como autoevaluación de colegios privados, Ministerio de Educación Nacional 2006, Eureka, Sistema para la Construcción de Asignaturas Virtuales 2007 y Pandora, Plataforma de Administración de Objetos Reutilizables de Aprendizaje 2008. Andrés Osvaldo Palechor Ocampo, licenciado en Matemáticas y Computación, egresado de la Universidad del Quindío, candidato a magíster en Educación con la Universidad Tecnológica de Pereira, coordinador del área de Pedagogía de Univirtual y docente catedrático de la Universidad Tecnológica de Pereira con experiencia en educación básica, media y superior. Ha participado en procesos de capacitación y asesoría docente en la construcción de asignaturas semipresenciales virtuales y de apoyo a la presencialidad en diferentes campos temáticos. Los dejo en compañía entonces del licenciado Andrés Palechor y el ingeniero Andrés Sucerquia. A todos, quiero saludar y darles la bienvenida a los expositores internacionales que nos acompañan el día de hoy, a los expositores nacionales y a todos los que nos acompañan en este auditorio. También quiero saludar a la gente que nos escucha a través de la página del Desconectado, univirtual.utp.edu.co/desconectado, a través del streaming que estamos transmitiendo en este momento. Llenando la caja de Pandora, una propuesta para la construcción de objetos reutilizables de aprendizaje, a cargo del licenciado Andrés Osvaldo Palechor, coordinador del área de pedagogía, y de mi persona, coordinador del área de diseño y desarrollo. Nosotros como anfitriones queremos invitarlos a que nos ayuden a llenar la caja de Pandora. Desde la Universidad Tecnológica de Pereira queremos mostrarles a un grupo de personas, a un grupo de seres humanos que han hecho posible este proyecto. Este es el equipo de Univirtual. Estos son nuestros compañeros que han hecho posible este proyecto. Dentro del eje de innovación está marcada esta ponencia. Comenzamos con el licenciado Palechor a tratar el tema de innovación educativa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo aprovecharé que este micrófono es un poquito más largo para moverme un poquito hacia acá. Bueno, desde acá. Yo soy Andrés Palechor, Andrés Sucerquia, para que no nos confundan. Es que tantos Andreses y pasa mucho en la oficina. Somos como 4. Bueno, entonces arrancamos con esta idea. Me gustaría retomar un poco de lo que decía la doctora Villafañe al final de su presentación acerca de qué se necesita en este momento. Se hablaba acerca de, bueno, cómo acercar a los docentes esas herramientas de innovación, cómo acercar a los docentes estas propuestas de trabajo, ¿sí? ¿Cuál era ese gran reto? Hoy en esta presentación nosotros vamos a hablar acerca de Pandora, una herramienta que posibilita e incentiva la innovación en la educación. Pero ¿qué es innovar en educación? ¿Sí?
Hay algo bien llamativo con respecto a esta idea de innovar. Ah, sí, tiene más cuerpo. Bueno, innovar lo podemos pensar como mudar o alterar algo introduciendo novedades. Cuando pensamos en esta idea de novedades siempre hay algo nuevo, algo que se está haciendo diferente, un elemento diferenciador que está llegando al proceso. En esta idea, y más que todo en nuestra era de la información y la comunicación, donde la forma como representamos el mundo, la forma como nos comunicamos y nos intercomunicamos, ha cambiado notablemente con respecto a cómo se había venido dando en las últimas dos eras anteriores. Es supremamente importante entender este cambio de paradigma, ¿sí? Hace algún tiempo escuchaba yo en una charla similar a esta una pregunta muy reflexiva, ¿sí? Que de verdad desde hace como un año y medio que la escuché me ha venido generando muchas veces y en diferentes contextos una reflexión acerca de ¿será que todo, que lo tecnológicamente posible es educativamente pertinente? Esa es una pregunta que me ha desvelado, me ha generado interrogaciones, que me ha generado respuestas, pero que siempre volvemos al mismo cuento cada vez que vemos cómo estos procesos van cambiando, ¿sí? Cada vez que vemos cómo estos procesos, la tecnología va avanzando diariamente y aún no hemos terminado de entenderla cuando ella ya ha cambiado de nuevo, ¿sí? Y cómo no hemos terminado de digerirla, como lo decía esta mañana el profesor Argüello, cómo no hemos terminado con la web 1.0 y ya estamos en la web 2 y ya estamos tratando de terminar de entender la web 2 y ya nos estamos catapultando a la web 3 y es un proceso de constante cambio, que está cambiando más rápido de lo que lo podemos entender. Entonces, ¿será que lo tecnológicamente posible es educativamente pertinente? Yo a lo largo de este día he visto tanto en la conferencia del doctor Argüello como la del doctor Leal y la que acaba de pasar, como que se están enfrentando las dos cosas. La parte tecnológica está enfrentada con la parte pedagógica, pero entonces veamos esta imagen. Tecnológicamente posible. La tecnología, veíamos cómo podemos articular todas estas herramientas de la web 2.0 que nos inundan, nos llegan, y cómo podemos articularlas. Tecnológicamente posible, podemos decir que lo que nos imaginemos es posible tecnológicamente, pero pensemos en la pertinencia educativa, en la dimensión educativa de esto. Muchos de los inventos y del desarrollo en la educación virtual ha sido concebido desde la parte de los ingenieros de sistemas, que han diseñado sistemas que interoperan y muchas veces han descuidado la dimensión pedagógica que deben tener estos sistemas. Acá pues queda abierta el interrogante acerca de qué es educativamente pertinente y si todas las herramientas tecnológicas son pertinentes para la educación. Bueno, indudablemente el pensar en esa pertinencia tecnológica nos lleva a pensar en que es necesario innovar, ¿sí? Es necesario innovar y es necesario entender en qué campo o en qué rango debemos entrar en esa innovación. Nos enfrentamos en este momento a una sociedad, nosotros como educadores, nos enfrentamos a los estudiantes que tenemos a formar una sociedad del futuro, ¿sí? Como lo muestra la lámina. Nosotros como educadores tenemos en nuestras manos la responsabilidad de formar a las personas del siglo XXI. Lo que pasa es que en nuestra gran mayoría, sí digo en la gran mayoría porque como pueden ver Univirtual tiene un grupo joven y vemos que también hasta nosotros hemos sido formados mucho y somos docentes del siglo pasado y más, para hacer un poco más agravante la situación, hemos sido formados con las metodologías del siglo antepasado, del siglo XVIII. Y si vemos la concepción del aula, estamos dándonos cuenta de que seguimos con la concepción de aulas del siglo XVII, ¿sí? Más o menos como lo que viene presentando esto. Entonces podríamos pensar que la educación es un proceso que de cierta forma se resiste al cambio, se resiste a la innovación, se resiste a mover ese paradigma que ha venido manejando y que ha sido
de cierta forma positivo, porque todos acá nos hemos formado a través de este proceso y hemos logrado un gran desarrollo tanto en lo tecnológico, académico y demás, ¿sí? Ahora, ya sentándonos un poco más y siendo un poco más específicos en esta idea de reflexión educativa, yo quisiera que nos planteáramos un interrogante. ¿Qué tipo de docentes somos? ¿Cuál ha sido mi experiencia docente? ¿Cómo he desarrollado yo mi experiencia docente durante todo este tiempo que llevo en prácticas educativas? Por ejemplo, supongo que aquí hay docentes que tienen 2, 5, 10, 15 años, ¿sí? Pero, no sé, ¿a ustedes se les hace familiar esto? ¿De pronto alguien lo recuerda? Creo que la mayoría de ustedes sí, ya cuando el auditorio habla es porque lo recuerda, ¿sí? Indudablemente un cassette. Yo pienso que la gran mayoría de nosotros tuvimos un Walkman, que era uno de los grandes aparatos que marcó nuestra infancia, no el iPad, no el reproductor, sino el Walkman, y lo que uno hacía era rebobinar el cassette, ¿sí? ¿Qué tipo de docentes somos nosotros? Yo soy un docente cassette que lo que hago es, semestre tras semestre, año tras año, secuencia didáctica tras secuencia didáctica, práctica educativa tras práctica educativa, rebobinar mi cassette y volvérselo a colocar a mis estudiantes. ¿Qué tipo de docentes somos nosotros cuando no estamos cambiando y volviendo a reescribir nuestras prácticas pedagógicas para convertir todas aquellas cosas innovadoras, todas aquellas cosas que no están involucradas dentro de nuestra idea, pero que funcionaron en algún momento dentro de nuestra clase, y las convertimos y las parametrizamos y las colocamos dentro de nuestra práctica, ¿sí? Haciendo así enriquecedora nuestra práctica, haciendo así, alimentando nuestra práctica. Es una reflexión bonita frente al docente cassette. Bueno, ahora, ¿qué tan innovadores somos nosotros? Miremos esta imagen. Cuando pensamos, no, es que yo soy innovador porque llevo un videobeam a clase. O no, yo soy innovador porque ya no le dejo las fotocopias a los muchachos y les mando un correo electrónico. O no, yo soy muy innovador porque les tomé todos mis apuntes, los convertí a PDF y se los subo en Dropbox para que ellos los descarguen. Estoy cambiando el medio, ¿sí? Estoy cambiando todas aquellas, no sé, aquí posiblemente tengamos docentes que han trabajado en primaria, si recuerdan, que antes se cargaban los profesores de historia con los mapas, con la tabla periódica así enorme. Ahora ya se la proyectamos a los estudiantes. Ahora ya le mandamos, no le decimos, va a la fotocopiadora y saque tal capítulo del libro, no, se lo mandamos por internet. Y bueno, esto, ¿qué tipo de innovación es la que nosotros estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos moviendo este proceso de innovación educativa? Y en especial, haciendo alusión a lo que nos decía la doctora Villafañe en ese momento, ¿qué políticas, qué estrategias, qué generalidades o qué se ha venido planteando para que nosotros nos generemos todas estas preguntas y ahora podamos presentar una respuesta frente a esto? Siguiendo con el tema de la innovación, nos preguntamos qué se ha hecho acá en Colombia, cuál es nuestro contexto. Entonces, esta diapositiva fue tomada del Ministerio de Educación. Acá vemos que la propuesta basa a la política de educación educativa del Plan de Desarrollo Institucional del 2007 al 2010, cuyo lema era Educación para la Competitividad. Esta se basó en 4 pilares fundamentales, que los vemos como la pertinencia, la cobertura, la calidad y la eficiencia en la educación. Dentro del pilar de la cobertura se creó una estrategia, la cual se llamó Uso y Medios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y que fue dirigida desde la Oficina de Asesora en Innovación Educativa con uso en TICS y en el eje de gestión de contenidos. Acá se planteó o se identificó uno de los problemas que se tenía en ese entonces y que de pronto todavía lo tenemos, y es un déficit de contenidos educativos para programas altamente flexibles que lleguen a poblaciones vulnerables. Esto comenzó a tratar acerca del tema de los objetos de aprendizaje. En el tema de los objetos de aprendizaje, en el 2004 se hizo un concurso nacional
de objetos de aprendizaje, el cual dejó dos grandes aprendizajes. El primero fue la federación, que es la necesidad de descentralizar el repositorio de objetos de aprendizaje que se tenía en ese entonces, distribuirlo a lo largo del territorio nacional. Y la ambigüedad conceptual. Nos dimos cuenta que había la definición no era lo suficientemente clara y cualquier cosa cabía dentro de la definición de un objeto de aprendizaje. Tanto cursos enteros, lecciones, como PDFs, animaciones, imágenes, que tuvieran un objetivo de aprendizaje, cabían como objetos de aprendizaje. Entonces, por esto se dieron a la tarea de crear un marco de trabajo y comenzaron por crear una definición para lo que conocemos como objetos de aprendizaje. Pero también acá vemos el Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje, que en la gráfica de Colombia es administrado desde el Ministerio de Educación y distribuido en muchas instituciones de educación superior. Y desde la red virtual de tutores que administró Univirtual hasta hace poco, se creó un grupo de discusión, un grupo de estudio acerca de los objetos de aprendizaje, el cual dio un marco teórico muy sólido y esto hizo que seamos pioneros Colombia sea pionero en el tema de objetos de aprendizaje. Bueno, la definición de objeto de aprendizaje a la cual estamos enmarcados y la cual comenzamos a trabajar para el proyecto de Pandora es la siguiente. Un objeto de aprendizaje es una entidad digital, autocontenible, quiere decir que todo lo que necesita está internamente, no hace referencia a ningún elemento externo. Reutilizable, esta palabra es, creo que de las más importantes de la definición, que permita su uso en diferentes contextos, y más adelante lo vamos a ver en Pandora cómo se implementó la reutilización, con un claro propósito educativo, constituido por al menos 3 componentes internos, que son los contenidos educativos, las actividades de aprendizaje y los elementos de contextualización, y que a manera de complemento deban tener una estructura externa de información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación. Esta estructura son los metadatos. Esta es una definición de Chape, Segovia y Rincón 2007. Acá vemos los elementos, las características de un objeto de aprendizaje. Algunas de las características de los objetos de aprendizaje son la reusabilidad, la interactividad, la recuperabilidad, la calidad, que es muy importante y que vamos a ver que es una de las siguientes fases en el desarrollo de Pandora. La escalabilidad, que tiene que ver con las secuencias didácticas que se pueden hacer agrupando objetos de aprendizaje para tener, por ejemplo, una lección compuesta por objetos de aprendizaje. Ahora, llegamos de Colombia a nuestra universidad tecnológica y directamente a nuestro equipo de Univirtual. Aquí ya habíamos visto todo este marco de referencia y todos los problemas que se tenían en ese entonces, y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentar los problemas de ambigüedad conceptual y difícil construcción de los objetos de aprendizaje? Entonces aparece la idea. En cabeza de la doctora Marta Isabel Tobón Lindo, Jorge Alberto Lausano, nuestro director, y el ingeniero Carlos Alberto López, ellos pensaron en desarrollar una plataforma para la construcción y administración de objetos de aprendizaje reutilizables. Y acá tenemos el gusto de presentarles a Pandora. Bueno, como lo decía el ingeniero Sucerquia, aquí es donde se abre Pandora, ¿sí? La plataforma de administración de objetos reutilizables de aprendizaje, producto de la construcción de todo un equipo de trabajo. Bueno, los objetos de aprendizaje, como ya lo habíamos dicho antes, están compuestos... bueno, qué pena, me salté este pedacito. Aquí está parte del equipo de concepción, unos que aún siguen con nosotros, otros que por situaciones del destino ya no están, pero como lo decía la doctora Villafañe, en nuestro equipo se ha podido consolidar unas líneas de trabajo,
¿sí? Unas personas que ya vienen desde el principio de la creación misma de esta unidad y que han venido trabajando. Bueno, como les decía, entonces un objeto de aprendizaje está formado por 3 elementos internos: objetivos de aprendizaje, recursos, actividades, y unos elementos externos que son los metadatos. Miremos la siguiente animación que nos puede ejemplificar mejor esto. Bueno, metadatos son los que permiten catalogar, identificar y recuperar rápidamente los objetos de aprendizaje. Los objetivos plantean el propósito educativo del objeto de aprendizaje. Los recursos, que pueden ser cualquier elemento digital que puedes... Habitualmente hay un gran problema para, de pronto como lo veíamos esta mañana, o bueno, una gran necesidad de empezar a gremiar todos esos elementos que están dispersos por la red, ¿sí? Pienso que Pandora permite un gran avance en este tema, porque permite tomar elementos de aquí, elementos de allá, elementos de más allá, y empezarlos a meter todos y a juntarlos para poderlos ir catalogando. Bueno, ¿cómo crear un objeto de aprendizaje en Pandora? Sí, es muy sencillo, tiene 3 fases. Primero, crear un recurso, luego crear un OAR, y por último, compartirlo. Pues no tiene ciencia, ¿no? Y se ve simple, y más adelante, ahorita esperamos ya terminar, mostrarles de qué forma opera y de qué forma trabaja internamente Pandora. Bueno, Pandora tuvo 2 fases. La primera fase se llamó Pandora Autónomo. El Pandora Autónomo es una cajita, la cual contiene toda una plataforma instalable que nos va a permitir hacer objetos de aprendizaje reutilizables de una manera clara y estructurada, que era lo que se quería desde el principio. Pandora rompe la ambigüedad que había entre los recursos educativos y los objetos de aprendizaje, mostrándolos claramente como componentes de una entidad educativa más completa. Acá hacemos la aclaración que un PDF no es un objeto de aprendizaje, es un recurso, igual un PowerPoint, igual una animación en Flash. Ahora, entrando a las características de la plataforma, de una plataforma autónoma que puede ser instalada en distintas instituciones educativas, tenemos que podemos gestionar listas de distribución. Una lista de distribución no es más que una lista de correos y de nombres de los estudiantes a los cuales les vamos a distribuir nuestro objeto de aprendizaje para que lo usen, realicen sus actividades y recibamos retroalimentación de cómo les fue con sus calificaciones en las actividades del objeto de aprendizaje. Tenemos los recursos. La plataforma soporta los siguientes tipos de recursos: documentos en formatos HTML y todos los de la suite ofimática, imágenes, las más estándares para la web, animaciones, audio, MP3 y otros formatos, video recomendado FLV, y los otros requieren instalación de códecs para poder visualizarse de manera adecuada, pero la plataforma lo soporta. También permite gestionar las actividades. Estas actividades son de 4 tipos. Tenemos actividades de ordenamiento, de emparejamiento, de selección múltiple y de falso a verdadero. Estas actividades se califican automáticamente de 0 a 100% y pueden ser enviadas a un LMS a través de un API para el formato SCORM. Dentro de los objetos de aprendizaje en Pandora podemos copiarlos, hacer una obra derivada de él. Esto va a permitir su reutilización. Podemos modificar sus componentes internos y externos para crear un objeto diferente, pero originado de uno que ya existía. Acá hay una metáfora que es la metáfora de la molécula. Nosotros
tenemos un objeto que es una molécula, pero si yo le cambio un átomo, estamos creando otro componente, otro elemento, otro componente químico. Lo mismo pasa con estos objetos al modificarlos. Bueno, y la segunda fase que tuvo Pandora es una idea mucho más amplia y más completa, que la queremos denominar Pandora Comunidad. Pandora Comunidad es un sistema distribuido de Pandoras autónomos que se comunican entre sí para compartir sus objetos de aprendizaje. Esto se hace tecnológicamente implementado con servicios web y podemos mostrar cómo funciona. Tenemos que cada nodo o cada caja de Pandora está instalado en una institución educativa. Podemos tener instalados dentro de Colombia muchas y a través de el Pandora Comunidad intercomunicarlas. La idea, acá la tenemos en toda Latinoamérica. Inicialmente la aplicación está solamente en español, pero pensamos internacionalizarla para que sea posible compartir con todo el mundo. Ahora vamos a mostrar Pandora funcionando. Acá, si quieren, ingresemos desde la portada para mostrar un poco el tema de los rankings. Pandora distribuido va a permitir hacer búsquedas en comunidad, buscar objetos de aprendizaje que estén en otras instituciones en las cuales esté instalado, copiar estos objetos de aprendizaje y utilizar recursos externos. Acá tenemos que Pandora es el acrónimo de Plataforma de Administración de Objetos Reutilizables de Aprendizaje. Y tenemos unos rankings que son los recursos más usados en la plataforma, los recursos mejor calificados, los OAR mejor calificados y los más usados también. Acá estamos iniciando por mostrar los grupos o listas de distribución. Esta mañana creamos una lista de distribución donde están todos ustedes, todos los que asistieron a este evento, y vamos a distribuirles un objeto de aprendizaje para que ustedes lo usen y experimenten usar Pandora. La lista se llama Desconectado 3 y contiene los correos de todas las personas que están acá presentes. Bueno, ¿dónde está el punterito? Si quiere cambiar. Bueno, uno siempre escoge un portátil para hacer las presentaciones y uno casi nunca trabaja en él y eso se desconfigura horriblemente, problemas técnicos. Bueno, para esta última parte ya haremos un ejercicio ya en lo que nos queda de tiempo. Trataremos de hacer un ejercicio en Pandora. Espero que los que tengan conexión a internet se puedan conectar, los que tengan portátiles se puedan conectar la cosa para que nos puedan retroalimentar el ejercicio. Bueno, entonces iniciaremos creando un recurso. Bueno, como les decía, Pandora ya está cargado de recursos en este momento, pues desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya se ha venido haciendo este trabajo en diferentes ámbitos con los docentes, desde los cursos y desde los trabajos que hemos venido realizando. Entonces, iniciaremos por mostrar cómo sería la forma de crear un recurso. El título: Pasos para la construcción de un OAR.
una descripción. Esos son todos los metadatos de los que hablábamos, que van a permitir más adelante el rescate y la retoma como tal del elemento. Wow. Tiene también una segmentación acerca de lo educacional, en la cual define las áreas de conocimiento, las áreas de conocimiento, el contexto de uso, el tipo de interactividad que presenta y, en la medida de lo necesario, el rango de datos. En los derechos de autor se presenta los términos legales para el uso de Pandora, es que esto es supremamente importante en este sentido, el reconocer de quiénes son las ideas o de qué forma se está haciendo uso de ellas, tanto como obras derivadas, como también definir quiénes son las personas que han hecho los elementos originalmente. Ahí está. Y también permite definir un tipo de licencia con el cual nosotros, como creadores de recursos, en este caso, podemos definir que puedan ser utilizados los recursos digitales que nosotros estamos desarrollando. Escritorio a este. Listo. Como ven, cuando inicié la presentación, por eso les decía que de cierta forma, aquí lo que acabamos de hacer fue crear un recurso que ya teníamos, un documento de Word, un PDF, una imagen, o también podríamos tomar un video desde YouTube, una animación, bueno, desde cualquier página que permita Flash y colocarla dentro del contexto de trabajo. Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, tenemos un recurso creado. Nosotros ya con anterioridad habíamos creado un objeto de aprendizaje, ¿sí? La parte de abajo, que se llama Llenando la caja de Pandora. Como les mostramos, un objeto de aprendizaje se conforma por varios recursos. Un objetivo de aprendizaje, vamos a bajar por favor, bajamos más, y vamos aquí a modificar el OAR. ¿Sí? Estas mismas rejillas que ustedes ven acá son cuando yo digo crear un OAR, ¿sí? Es las mismas rejillas que yo debo llenar inicialmente. Cada una presenta con su respectiva ayuda, entonces dice, bueno, la generalidad del objeto de aprendizaje, un título, unas palabras clave, una dificultad de idioma, una descripción como tal, bajamos un poquito, los requerimientos técnicos, rango de edad, bueno, todo este tipo de elementos. En la idea educacional presenta otro de los elementos de los objetos de aprendizaje, que es el objetivo. ¿Cuál es la intención educativa de yo desarrollar este objeto de aprendizaje? Las instrucciones generales del objeto de aprendizaje, el área de conocimiento, bueno, la misma catalogación que tenía hace un momento y que vimos en el recurso, la misma que se utiliza para los objetos de aprendizaje, los derechos de autor de la misma forma. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo en esta parte del ejercicio es desarrollar un objeto de aprendizaje, ¿sí? Ya desarrollamos hace un momento, vimos cómo se desarrollaba un recurso, ahora estamos desarrollando un contenedor de esos recursos, esa caja como tal, en la cual vamos a ir metiendo todos esos recursos. Miren que no es necesario que bajo el mismo usuario yo puedo tener colaboradores y puedo definir. Supongamos que yo como docente yo no soy muy avesado en ese tema del diseño, ¿sí? Pero resulta que yo tengo un compañero, un amigo, un estudiante que sí es muy bueno en ese tema del diseño, entonces él hace el diseño pero con mi conceptualización como tal. Habitualmente lo que uno hace, nosotros somos muy del papel todavía,
lo que uno hace es rayar sus mapas conceptuales, sus artefactos, sus ideas en papel y le permite a alguien que por favor se las dibuje o se las desarrolle de una manera tecnológicamente más bonita y le dé como ese arte digital que llamamos. Entonces eso permite colocar a esa persona también como colaborador. Aquí ya estamos en la etapa de adicionar recursos, ya tenía unos recursos adicionados con anterioridad, ¿sí? Que era una animación, bajamos por favor, un recurso que tenía de evaluación y una de las imágenes que hacía parte de la presentación, el docente innovador. Subimos por favor. Bueno, y vamos a adicionar el recurso que acabamos de construir. ¿Quién recuerda cómo se llamaba el recurso? Pasos para... Sé que sí están despiertos, eso me alegra. Que algunos que están bostezando. Afuera hay tinto, recuerden. Bueno, pasos para la construcción de un objeto de aprendizaje reutilizable. Entonces, lo que hacemos es agregarlo al OAR, venimos y lo buscamos. En esta etapa de búsqueda podemos hacerlo por personas. Como lo decía Susana hace un momento, ese es un Pandora autónomo. O sea que en el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira, todas las construcciones que se hagan al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira, indistintamente del usuario, sea el usuario de Univirtual, sea mi usuario personal o el usuario de cualquiera de las personas que están dentro de este nodo, van a poderse buscar. O sea, yo podría, por ejemplo, acá referir un objeto de aprendizaje del profesor Argüello, por ejemplo, o de alguno de los docentes que están aquí presentes que tienen ya sus objetos, sus recursos ahí dentro de Pandora. Los pueden buscar y utilizarlos para sus presentaciones. Bueno, vamos al último paso, subimos por favor. Cada pestañita va marcando un paso, el último serían las actividades. Hay algo que es muy cómodo. Sí, que a mí eso es una de las cosas, pues, como les decía hace un momento, yo soy licenciado en matemáticas y computación, no muy lejano de estos procesos, pero ese temita del autoguardado me ha quitado muchos problemas de encima. Habitualmente a uno se le olvida mucho guardar y a veces hay problemas con la red se cae. Los que trabajamos en la universidad sabemos que a cada rato se nos va la red, esa red es muy intermitente, entonces esto es un tema que de verdad facilita mucho el trabajo. Aquí lo que vamos a ver es dar un vistazo al OAR a ver cómo quedó, cómo está quedando. Bajamos y corremos hacia allá. Previsualizar OAR. Esto que vemos en pantalla es un objeto de aprendizaje, ¿sí? De esta forma se presentan, de esta forma se ven, de esta forma los visualizan los usuarios finales, o sea, los estudiantes, las personas que los van a desarrollar. Podemos ver cada uno de los recursos, podemos ver los detalles, los objetivos, las instrucciones, el área del conocimiento, todos los elementos que habíamos definido como metadatos que nos van a permitir posteriormente el rescate y reutilización del objeto. Bajamos por favor. Y aquí están los recursos y empezamos a ver los diferentes recursos que hemos utilizado o que hemos metido en esta caja o en este objeto de aprendizaje para su explicación y su desarrollo. Entonces, este era el otro recurso que lo veíamos hace un momento. También tenemos esta lupita que permite un zoom, que fue... Ahí cerramos. Recuerden que estamos haciendo una previsualización, todavía no hemos terminado como tal el objeto de aprendizaje. Y el último recurso que propusimos, que era los pasos. Y como les había dicho, hay unas actividades. Bueno, antes de ingresar, por favor, cerramos acá un momentico. Antes de ingresar a las actividades, notemos una cosa. Hay uno de los recursos como que no tiene nada que ver con este cuento. ¿Quién me puede decir cuál? Ya uno. ¿O todos los recursos creen que tienen que ver con el objeto de aprendizaje? Bueno, de pronto el que menos cercano está, vamos a modificar el lugar por favor, vamos a ver de nuevo los recursos. Y de cierta forma tampoco hay una secuencia muy lógica en la forma como los estoy presentando. Resulta que lo positivo de de las grandes cosas que nos ayudan, que es desde la parte tecnológica, es que yo puedo tanto cambiar de orden como quitar no físicamente, sino remover, sacar
porque no los estoy borrando como tal de la plataforma, sino que los estoy sacando de mi caja de Pandora, de mi alineación de recursos en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo no preferiría no usar este. Me gustaría que este docente innovador fuera de primero. Y por ejemplo, en algún caso, como ustedes lo vieron hace un momento, cada recurso tiene unas instrucciones, pero dentro del objeto de aprendizaje yo puedo dar unas instrucciones propias a cada uno de los recursos, ¿sí? Que yo necesito puntualizar algo en esta imagen, por ejemplo, en esta imagen, en el recurso, quisiera que se reflexionara frente a la idea de innovación en educación, ¿sí? Guardar. Y de esa misma forma lo podría hacer con cada uno de los recursos. Bueno, vamos a volver a previsualizar. Veroar. Y previsualizar el objeto de aprendizaje. Ahora ya debe estar con la secuencia lógica que yo definí para el trabajo. Obviamente el primero, el docente innovador, y acá en la parte de abajo, por favor, volvemos al anterior. Acá el primero. Y acá tengo las instrucciones, tal y como yo las definí, sobre ese objeto, sobre ese recurso como tal, ¿sí? Y tengo los otros dos recursos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, cerramos acá. Ahora vamos a revisar un poco las actividades que permiten. Bueno, las actividades. Y entonces vamos a ver las actividades desde la idea adicionar una actividad y permite abrir la selección de cada una de las actividades que se desarrollan o que son posibles desarrollar en Pandora. Bueno, ahí están y ya tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Cerramos por favor acá. Y acá hay un ejemplo de cada una de ellas, pues que no vale la pena como entrar a verlas en detalle. Lo que vamos a pasar a continuación es ya a finalizar el objeto de aprendizaje y hablar de dos cosas muy importantes. Una, lo primero es finalizarlo y enviarlo a toda la lista de distribución que tenemos. Pediríamos el favor de que las personas que les quede posible en este momento ingresar, verlo y retroalimentarlo para terminar el ejercicio ya completamente de qué recibo yo como docente luego de crear un objeto de aprendizaje. Luego de la posibilidad de modificarlo y todo esto, ¿qué recibo yo luego de retroalimentación de mis estudiantes y de las actividades realizadas? Es muy importante en este sentido, lo que mencionaba el compañero Sucerqui hace un momento. Desde el Ministerio de Educación, desde una conferencia de Andrés Chape, él presenta tres ideas o tres metáforas muy interesantes. Tres metáforas muy interesantes sobre los objetos de aprendizaje. Una es la metáfora del Lego, cómo se pueden agremiar para construir cosas. Otra es la del átomo, cómo puedo ir juntando muchos de ellos, que yo pensaría llevándola un poco más allá, y si se me permite, en la idea de la célula, que cómo juntando varias células genera un tejido, y con varios tejidos forma un órgano, y así sistemas y un organismo. En esa misma forma, muchos objetos de aprendizaje pueden generarse, muchos objetos de aprendizaje que manejan actividades puntuales pueden ir generando secuencias didácticas más grandes para llegar a trabajarse o a pensarse como temas completos, como lecciones o hasta cursos propiamente. La posibilidad que tenemos acá, tal y como lo muestra, es una de las cosas que, como iniciaba mi presentación, pensando que uno viene a estos eventos y en últimas, yo venía a exponer y venía con el discurso organizadito, pero a medida que se va dando el discurso uno va viendo que de verdad todo este cuento se va conectando, ¿sí? Y si estamos acá sentados en este espacio de innovación, hay muchas cosas que han dicho los expositores tanto esta mañana como en la primera presentación de la tarde, y muy posiblemente de aquí para adelante quedarán muchas cosas que enriquecerán esta misma charla en un sentido más reflexivo. Bueno, y la última metáfora, la de la molécula, que era la que les presentaba el ingeniero Sucerqui, cómo puedo tomar yo un objeto de aprendizaje a través de Pandora y cambiar sus elementos internos. Recordemos que esto también permite
copiar un objeto de aprendizaje que es una copia física, una obra derivada de este, y luego modificarlo. ¿Sí? Este mismo objeto de aprendizaje en este momento yo podría copiar y hacer una obra totalmente diferente, cambiando tanto los objetivos, las actividades y toda pues como la propuesta de trabajo que tengo en él. Otra gran posibilidad que tenemos es la de implementarlos como SCORM, que ya el ingeniero Sucerquia les cuenta cómo es ese pedacito. Voy a comentarles un poco acerca de las proyecciones del proyecto. Vemos que las tendencias actuales tenemos una gran cantidad de dispositivos móviles. Estos objetos de aprendizaje deben llegar a sus dispositivos móviles, celulares, PDAs, bueno, etcétera. También a la televisión digital terrestre. Es un reto inmenso que tenemos como país, aprovechar la interactividad que la televisión digital terrestre nos va a ofrecer. Y el tema de la calidad. ¿Cómo garantizar la calidad de estos objetos de aprendizaje si los vamos a dar para que cualquier docente comience a crearlos? Hemos pensado y reflexionado mucho y nos gusta mucho lo que tiene Merlot, que son los sellos de calidad. Tener un comité de evaluación que evalúe la calidad y la pertinencia pedagógica y los certifique, y de esta forma los estamos clasificando. Es un módulo que sigue en el desarrollo de Pandora y acá acabamos de distribuirles a sus correos electrónicos el objeto que acabamos de crear. Las personas que puedan resolverlo y desarrollar las actividades, vamos a ver en el correo del licenciado Andrés la retroalimentación. Acá todavía no ha llegado, esperemos a ver. Bueno, aprovechando acá ese paréntesis, sí, llegó, sí, bueno. Los que le quede por favor la posibilidad de desarrollarlo y responderlo para terminar entonces el ejercicio. Yo pienso que de cierta forma Pandora responde en buena parte, sí, aunque obviamente las proyecciones deben ir mucho más allá, pero responde en buena parte a algo que me generó también, me pareció muy grato en la presentación del doctor Diego Leal, que era se me olvidó. Diseñar para la colaboración. Sí, esos lapsus lingüis, esas cosas pasan. Diseñar para la colaboración, ¿sí? Y acá de cierta forma estamos haciendo mucho énfasis en eso, diseñar para la colaboración. Pandora no es algo estático, ni es algo propio, es algo abierto, que diversifica en muy buena forma, esta posibilidad de compartir y distribuir. Miremos por favor a ver si ya tenemos alguno. Bueno, a ver si han hecho comentarios. Tranquilos, no importan las respuestas, traten de... Las actividades no están tan complejas. Listo, ya el mono terminó. Es un buen momento para que vayan pensando las preguntas y las vayan escribiendo. Bueno, no sé, ¿será que vamos aprovechando para ir respondiendo preguntas? Sí. Bueno, mientras termina de realizarse el ejercicio, vamos a responder algunas preguntas.
es la capacidad de almacenamiento que puede tener cada recurso al ingresarlo en Pandora? Bueno, esa pregunta depende de la configuración del servidor. En el caso de la universidad, en el caso nuestro, los recursos pueden ser hasta de 30 megas. ¿Sí? ¿Se puede interactuar con las demás personas que han creado los OAR? Una forma de interactuar es a través de los comentarios, tipo Facebook. Uno puede comentar y crear un hilo de discusión en cuanto a los comentarios que se van creando en cada objeto de aprendizaje. ¿Es una plataforma libre? Sí, Pandora es una plataforma libre, pero para usarla hay que hacer una solicitud a la Universidad Tecnológica, la cual da la autorización para que pueda ser instalada inicialmente está pensada para instituciones de educación superior y ya la creación de los usuarios va a depender de la administración que se le dé. Y sí, es libre. Pandora permite crear plantillas o simuladores que permitan ser instalados en otra plataforma. Listo. Pandora es una plantilla única, pero permite exportar score. Este score puede ser llevado a cualquier LMS y puede ser directamente enlazado al libro de calificaciones. Los objetos almacenados en Pandora quedan registrados para la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Puedo vincular enlaces y recursos de Internet al OAR? Al aceptar los términos de uso de la plataforma, estamos reconociendo derechos a la institución de la cual hace parte esta plataforma. Pero obviamente la idea es compartir, la idea es que su uso sea educativo y que sea abierto para el mundo. ¿Cómo podemos garantizar que un OAR genere aprendizaje cuando las actividades que propone a los estudiantes son de completación, apareamiento, selección, tan altamente cuestionadas porque poco estimulan el desarrollo del pensamiento? Interesante pregunta. Sí, como diríamos en otro contexto, interesante pero discutible. Bueno, obviamente sí, son actividades muy discutidas y que pedagógicamente de cierta forma no tienen o didácticamente más bien no tienen un peso como lo suficientemente formal, por decirlo así. Lo que permitimos o lo que nosotros estamos haciendo es, más que todo, queremos tener en cuenta que esto no es una evaluación, simplemente son actividades muy puntuales, ¿sí? Evaluar es un proceso que conlleva y connota otra serie de aspectos, es determinar muchos otros elementos dentro de la formación del estudiante, ya es una serie de competencias y otras cosas. Por eso la importancia de que Pandora solamente es una herramienta que permite eso y que propone una forma de innovar en educación, pero ya el proceso educativo como tal, esto no pretende reemplazar ese canal de comunicación y ese feedback debe existir, ¿sí? Y esa posibilidad de que el estudiante, de retroalimentar como docente al estudiante como tal el final del proceso, simplemente es una herramienta de valoración y de definir algunos aspectos muy puntuales en el proceso educativo del estudiante, ¿sí? Muy, muy puntuales, es más expositivo que evaluativo, eso sí lo podemos tener muy en cuenta. Esta es una pregunta muy similar a otra que pasamos, solo con algo adicional. ¿Es Pandora un recurso creado para la Universidad Tecnológica de Pereira o puede ser compartido o utilizado por otras instituciones educativas? Si es así, ¿cómo se puede tener acceso a ella? Bueno, Pandora es el sistema distribuido, plataforma distribuida, que necesitamos que ustedes nos ayuden a llenar la caja, instalándolo en sus instituciones educativas y haciendo parte de la red de comunidad. Y es
es solo comunicarse con Univirtual, hacer la solicitud formal y nosotros con gusto les haremos llegar el instalador. Objetos virtuales de aprendizaje por naturaleza y definición son reutilizables y reusables. ¿Por qué poner redundantemente la R y decir OAR? Bueno, dentro, sí. Hay muchos que prefieren llamarlo simplemente objetos de aprendizaje, otros hacen el énfasis y nosotros somos de los que queremos darle el énfasis que tiene la reutilización. Y la reutilización no vista simplemente como interoperabilidad técnica, sino como la dimensión pedagógica que tiene el modificar los componentes internos de un hogar para crear una obra derivada que sea un elemento diferente al original y que se adecue al contexto educativo del nuevo objeto derivado. Es por eso que usamos la palabra reutilización dentro de la definición.